Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fanny y esto es Astronomy. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los números reales y cómo poder ubicarlos en la recta real. Y posteriormente, Bien, vamos a hablar sobre lo que son, primeramente, los números reales. Bien, los números reales son un conjunto de números que abarcan conjuntos más pequeños de estos. Estos, eh, como les digo, engloban una gran cantidad de conjuntos. Por ejemplo, vamos a hablar sobre eh, números naturales. Van a disculpar mi letra, pero aún no me acostumbro a escribir con esta cosa. Bien, los números naturales son aquellos números que abarcan números enteros positivos. Uno, 2, 3, 4, así hasta infinito, ¿no? En estos números naturales podemos encontrar números como 100, 1000, 1.000.000, etcétera. ¿Sale? Entonces, siempre y cuando sean enteras positivos, se denotan los números naturales, perdón, y estos se denotan mediante este simbolito, una N con un palito de más de este lado. Positivos y los números negativos. Es decir, los números enteros denotados por esta Z involucra números positivos y negativos. Es decir, cuando nosotros definimos los números naturales, consideramos únicamente los positivos. Quiere decir que los números naturales son un subconjunto de los números enteros. Ahora vamos a hablar sobre los números racionales. Estos son números que son representados de forma fraccionaria, es decir, de la forma m entre n, donde m y n son números enteros, es decir, pueden ser positivos o pueden ser negativos. En estos números racionales vamos a encontrar los números como 3 cuartos, su análogo negativo, menos 3 cuartos, pero números también enteros, porque recordemos que los números enteros pueden representar, por ejemplo, de esta forma. 5 quintos, y esto nos representa un 1, donde el 1 es un número entero. Quiere decir que los números enteros están dentro de los números racionales. Lo mismo pasa con los negativos. Por ejemplo, menos 12 sextos y esto es igual a menos 2. Este es un entero negativo. Por lo tanto, los números racionales denotados con esta Q engloban a los números enteros. Por lo tanto, los números enteros son un subconjunto de los números racionales. Otro tipo de números que es importante abordar y que son parte de los números reales son los números irracionales. Estos son representados con una I, con doble rayita, parecen dos romanos. Bien, estos son números que no pueden ser representados de forma fraccionaria. Por ejemplo, eh, raíz de 2, el cual es 1.414213.5, bla, bla, bla. ¿Sale? Otro de los números irracionales famosos es raíz de 3, el cual es 1.73220508, bla. Pero otro de los números racionales más famosos, uno con el cual hemos trabajado, yo creo que desde que estábamos en la primaria, es el número pi. Pi que tiene un valor de 3.1415, 9, 26, etcétera.
Por eso cuando nosotros nos preguntan cuál es el valor de pi, nosotros decimos 3.1416 porque este 9 lo estamos redondeando y pasa a ser 3.1416 usualmente. Entonces, otro número irracional famoso es el número e. Que, entonces, los números reales son un conjunto de números que engloba a los números irracionales. Pero ya vemos que dentro de los racionales están aquellos que solo son expresados de forma fraccionaria, como por ejemplo 3/4, pero también tiene expresión decimal. Vamos, pero son expresados de forma fraccionaria, entonces invoca a los racionales, a los enteros y naturales. Entonces, los números reales son un conjunto muy grande de números, los cuales pueden ser representados mediante algo llamado la recta numérica. La recta numérica es, como su nombre lo dice, una recta en la cual nosotros podemos identificar los números que pertenecen a los reales. Esta recta tiene como punto medio el número 0 y parte hacia la derecha los números positivos y hacia la izquierda los números negativos. Es decir, en esta recta vamos a poder ubicar números racionales, irracionales, números enteros, números naturales, etcétera. Por ejemplo, un número natural, pero que a su vez también es entero y que a su vez también es racional, es el número 1. ¿Sale? Por ejemplo, digamos que este número 1 se encuentra por acá. Entonces podemos encontrar a su vez el análogo negativo, es decir, -1, el cual se encontraría del lado izquierdo de la recta real. -1. Pero ahora, por ejemplo, vamos a encontrar la mitad de 1. ¿Quién es la mitad de 1? Pues un medio. Un medio se encuentra entre 0 y 1. Es decir, se encuentra aquí. Su análogo negativo se encuentra de este lado. De modo que la distancia entre un medio y menos un medio es 1. ¿Por qué? Porque aquí avanzamos un medio y aquí avanzamos un medio. ¿Sale? Pero bueno, esto es algo que vamos a ver un poco más adelante cuando ya veamos operaciones con números reales. Bien. Bueno, a su vez podemos encontrar ahora la mitad de un medio, que es un cuarto. Esto se encontraría aquí. Su análogo negativo de este lado. Bien, aquí ya hemos posicionado números naturales, como el 1. Digamos que este lado está el 2, este lado -2. Y entonces ya ubicamos números, como dije, naturales, el 1 y el 2, números enteros, -2, -1, 0, 1 y 2, y ya colocamos también números racionales, tanto positivos como negativos, que son el 1/4, 1/2, -1/4, -1/2. Bien, ¿qué pasa con raíz de 3? Raíz de 3, quedamos que es 1.732, etcétera. Quiere decir que este número es mayor que 1, pero es menor que 2. Quiere decir que se va a encontrar en este intervalo. Aquí en medio vamos a encontrar el número 3 medios, donde 3 medios equivale a 1.5. 1.5 es menor que 1.732, etcétera. Es decir, 1.5 es menor que raíz de 3. Es decir, que todavía dentro de todo el intervalo de 1 a 2 vamos a tener el 3 medios. Y de entre 3 medios y 2 vamos a encontrar raíz de 3. Más o menos que ande por aquí.
y encontramos raíz de 3. Y así sucesivamente podemos encontrar cualquier número en la recta real. Es decir, la recta real está completamente llena de números. Absolutamente en cualquier punto de la recta vamos a poder asociar un valor, ya sea positivo, negativo, racional, entero, irracional. ¿Sale? Entonces, ya hemos podido localizar algunos puntos en la recta numérica, hemos podido aprender a identificar los puntos en la recta numérica. ¿Qué es lo que sigue ahora? Ya que sabemos cómo son los números positivos y negativos, es momento de hablar de propiedades de las operaciones básicas. Estas operaciones se van a efectuar con números reales. ¿Sale? Entonces, pues hablemos sobre operaciones básicas. Bueno, es momento de hablar de operaciones básicas. En la primera nos enseñaron que existen 4 operaciones básicas, ¿no? Estas son la suma, resta, multiplicación y división. Y pasamos el buen rato ahí aprendiendo que 1 más 2 es 3, que 3 menos 2 es 1. Nos dieron con la chancla para aprender que 5 por 6 es 30. Y nos volvieron a dar con la chancla para aprender que 100 entre 5 es 20. A continuar aprendiendo más sobre estas operaciones, ya que todas estas operaciones las hacíamos con números positivos y sobre todo con números enteros. ¿Qué pasa ahora si consideramos los números? Empezamos con los fraccionarios, es decir, suma, resta, multiplicación y división de números fraccionarios. Estas ya también las vimos en la primaria. No me vayan a decir que no, porque yo estoy segura que a más de uno también le dieron con la chancla por no poder hacer suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Pero bueno, empecemos, por ejemplo, con la suma. 3/4 más 5, vamos a empezar con cuartos. Es decir, la parte de arriba es nuestro numerador y la parte de abajo es nuestro denominador. Vamos a empezar con denominadores iguales. Bien, como son denominadores iguales, simplemente pasamos el 4 como va. Y los números de arriba, es decir, los numeradores, se van a sumar. Y 3 más 5, 8. Y luego esto lo simplificamos. 8 entre 8 cuartos, 8 entre 4, que son 8 cuartos, nos toca a 2. Es decir, partimos de suma de fracciones y llegamos a un número entero. ¿Sale? Nada del otro mundo. Pero ¿qué pasa ahora si a 3/4 le vamos a restar 2/4? Pues nuevamente, nuestro denominador es el mismo, no hay problema, y los numeradores se restan. Y entonces, 3 menos 2, 1. Y entonces, en este caso, si obtuvimos de la resta de dos números fraccionarios, un número fraccionario nuevamente. Y es decir, de este lado pasamos de números racionales, pasamos a números enteros. O bien pasamos en realidad a un número natural porque es un entero positivo. Mientras que de este lado pasamos de números racionales a números racionales. ¿Sale? No hubo un cambio. Bien. Ahora, sigamos con el 3/4. Vamos a multiplicarlo por
otro 3/4. En el caso de la multiplicación ocurre lo siguiente. Los numeradores se multiplican y los denominadores se multiplican. Es decir, 3, vamos a tener 3 por 3 y 4 por 4. Y esto es 9 y esto 16. ¿Sale? No es la gran ciencia, se sigue pareciendo a la suma y resta que seguimos haciendo. ¿Sale? Ahora, ¿qué sucede con las divisiones? Por ejemplo, 3/4 entre 2/4. Bueno, pues esta va a pasar a lo siguiente. Vamos a tomar la primera fracción y tomaremos el numerador. Este lo vamos a multiplicar por el denominador de la segunda fracción. Y este se va a colocar en la parte superior de la fracción que será nuestro resultado. Es decir, 3 por 4, 12. Ahora, vamos a tomar de la primera fracción nuestro denominador y lo vamos a multiplicar por el numerador de la segunda fracción. Este va a pasar hasta en la parte de abajo de nuestra fracción resultante, es decir, va a ser nuestro denominador. Y 4 por 2, 8. Y ya simplemente simplificamos esto. Ambos números son divisibles entre 4, arriba nos queda 3 y abajo nos queda un 2. Y entonces obtenemos este resultado. ¿Sale? Insisto, todo esto lo vimos en primaria. Aquí en este caso de la multiplicación pasamos de números racionales a números racionales. En este caso en particular, lo mismo que de este lado, en la división. Pasamos de racionales a racionales. ¿Sale? Tanto en la suma, en la resta, multiplicación y división podemos pasar de racionales a enteros, podemos pasar a naturales o a otros racionales. ¿Sale? No necesariamente simple pasamos de racionales a racionales o de racionales a enteros, no, nos puede dar cualquier valor. Esto depende de los valores con los que estemos trabajando en nuestra operación. Ahora vamos a hacer un ejemplo con denominadores diferentes, porque no toda la vida es tan fácil. Vamos a ir con el 3/4, pero ahora vamos a sumarle 5/3. ¿Qué pasa aquí? Hay que encontrar algo llamado mínimo común múltiplo. Bueno, pero porque no toda en esta vida es sencillo, es momento ahora de ver qué pasa con las operaciones cuando involucramos números negativos. Bueno, ya lo empezamos a hacer desde el momento en que trabajamos con la resta. Y les voy a decir por qué. Cuando tenemos 3 menos 2, aquí tenemos en realidad una adición, ¿sale? Pero ¿cómo es esta? Esto es un 3 más un menos 2, ¿sale? ¿Qué está pasando aquí? Este menos 2 es este mismo menos 2, ¿sale? Y es la misma resta que conocemos de toda la vida, 3 menos 2 igual a 1. Ya, ¿sale? Entonces ya hemos trabajado con números negativos, nos lo presentaron como una resta. Pero siempre el número positivo es mayor, ¿sale? O sea, 3 es mayor que 2. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo al revés? 2 menos 3. Pues esto se ve como un 2 más menos 3. Sí, pero... ¿Y luego cómo hago eso? Ahí les va un hack. Bien, bueno. Cuando tengamos números así, vamos a fijarnos en quién tiene el mayor valor.
Aquí en este caso, 3 es mayor a 2. Por lo tanto, el número de mayor valor es el que va a proporcionar el signo en nuestro resultado. Como el 3 es negativo, el signo que corresponde es menos. Y hacemos nuestra resta usual que conocemos. 3 menos 2. Y esto es 1 menos 1. Lo mismo pasó acá arriba. ¿Sale? 3 es mayor que 2. Pero en este caso el 3 tiene un signo positivo. Y entonces acá se quedó un más. Si trasladamos esto a la recta real, ponemos nuestra rectita, toda bien cookies. Vamos a borrar eso que puse de más. Ponemos el 0. Acá va el 1, 2, 3. Acá está el menos 1, menos 2 y menos 3. Les juro que voy a aprender a usar esta cosa para poder escribir mejor. Cuando tenemos 3 menos 2, empezamos aquí. Y este 3 le vamos a quitar 2. Es decir, nos vamos a recorrer 2 lugares. 1, 2. Y llegamos al 1. Este 1. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando tenemos 2 menos 3? Empezamos en el 2. Y le vamos a quitar 3 lugares. 1, 2, 3. Y llegamos al menos 1. Este menos 1. ¿Por qué me fui para acá y no para allá? Porque este menos 3 me indica que me voy a mover hacia los negativos. Y creamos que los negativos están hacia la parte izquierda de la recta real y los positivos a la parte derecha. ¿Sale? Por ejemplo, si tuviéramos, hablando de las sumas, 3 más 2, pues este es 5, ¿no? Aquí me va a hacer falta. Acá anda el 4 y acá anda el 5. Bien, ¿qué hacemos? En este caso, partimos del 3 y le vamos a sumar 2. 1, 2 y llegamos al 5, ¿ven? Este 5. Me moví hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el 2 es positivo. A 3 le voy a añadir 2. Aquí a 2 le quité 3. Me fui a la izquierda. Aquí a 3 le quité 2. Me fui a la izquierda. ¿Sale? Entonces, los números positivos y negativos se mueven de esta forma en la recta real. Para eso nos sirve la recta real, para poder verificar problemas así simples, ¿no? Las sumas y restas así simples. Bien. Ahora, ¿qué sucede con las fracciones? Por ejemplo, en 3/4. Gracias. Ahora, ¿qué sucede con las fracciones? Por ejemplo, el 3/4 menos 2/4. Pues habíamos quedado que mismo denominador, el 4, 3 menos 2, y este es 1/4. ¿Sale? Es lo mismo. 3/4 es mayor que 2/4. Y entonces el signo que prevalece es el de 3/4, que es un signo positivo. ¿Sale? Si tuviéramos al revés, es decir, 2/4 menos 3/4, pues lo mismo, 4 y 2 menos 3. Vamos a enfocarnos en esta operación. 3 es mayor que 2, entonces el signo que prevalece es el de 3.
es decir, el signo negativo. Y hacemos nuestra resta usual. Un cuarto menos un cuarto. ¿Sale? Entonces, ocurre exactamente lo mismo para las fracciones. Pero bueno, ya vimos que la suma y resta de números positivos y negativos no es tan complicada. ¿Qué sucede con la división y con la multiplicación? Vamos a ver. Para la multiplicación y la división hay que seguir un par de reglas. Cuando tenemos un signo positivo multiplicando a otro signo positivo, el resultado va a ser positivo. Pero si tenemos un signo positivo multiplicando a un signo negativo, el resultado será negativo. Lo mismo que si tenemos un negativo multiplicando a un positivo, este será negativo. Pero si tenemos un número negativo multiplicando a otro número negativo, el resultado será positivo. ¿Qué quiere decir esto? Fácil y sencillo. Signos iguales son positivos y signos diferentes son negativos. Y esto es para la multiplicación. Para la división ocurre algo bastante similar. De hecho, es lo mismo. Cuando tenemos un signo positivo dividiendo a un signo positivo, el resultado va a ser, ya me equivoqué, perdón, el resultado va a ser positivo. Si tenemos un signo positivo dividiendo a un signo negativo, el resultado va a ser negativo. Si tenemos un negativo dividiendo a un positivo, el resultado va a ser negativo. Y si tenemos un negativo dividiendo a otro negativo, el resultado va a ser positivo. Entonces ocurre lo mismo. Signos iguales, positivo. Y signos diferentes, resultado negativo. Aprendiéndonos estas reglas de los signos para multiplicación y división, no va a haber necesidad de que nos metan un chanclazo a la hora de estar trabajando, de hacer nuestras operaciones, ¿sale? Vamos a ver algunos ejemplos. Comenzamos con algunas multiplicaciones. Empecemos con 5 por menos 2. Algo que quiero aclarar antes de continuar es que la multiplicación tiene diferentes formas de denotarse y esto lo van a encontrar en diferentes libros. ¿Sale? Esto es lo mismo que escribir 5 por menos 2, ¿sale? Pero aquí hay que tener cuidado de algo que vamos a hablar un poquito después, ¿sale? Que es la jerarquía de operaciones, pero primero simplemente quiero mostrarles que existe esta forma. Entonces 5 por menos 2 es lo mismo escribirlo con los paréntesis que con que de esta forma, solamente que aquí me causa un poquito de conflicto este menos, pero ya lo veremos después, ¿sale? Pero bueno, eso es lo que quería mostrarles ahorita. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos un 5 y tenemos un menos 2. El 5 es positivo y el 2 es negativo. Y entonces más por menos, signos diferentes, entonces nuestro resultado va a ser negativo. Y hacemos la multiplicación usual. 5 por 2, 10. Y ahora, por ejemplo, si tengo menos 3 por 6, pues igual, el 3 es negativo, el 6 es positivo. Entonces, nuestro resultado va a ser negativo. Y 3 por 6, 18. ¿Qué pasa con las fracciones? Lo mismo. 3 cuartos. Seguimos con el 3 cuartos porque ya me gustó. Y menos
2/4. ¿Qué pasa? Signo positivo, signo negativo, resultado negativo. 4 por 4, 16. 3 por 2, 8. Y simplificamos. Y esto es divisible a ambos lados entre... No, no me equivoqué. ¿Qué pasa con las fracciones? Lo mismo. Sigamos con el... Ahora vamos a cambiar. 4/3. Solo vamos a voltearlo. 4/3 por menos 2/3. ¿Sale? Signos negativos, resultado negativo. 3 por 3, 9. Y 4 por 2, 8. Resultado menos 8/9. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿qué pasa con la división? Por ejemplo, 10 entre menos 5. Lo voy a dejar así, insisto, por algo llamado jerarquía operacional, pero eso lo vamos a ver después. Es un tema importante y en el que yo he visto que nos causa mucho trabajo. ¿Sale? Entonces, signo positivo, signo negativo, resultado negativo. Y 10 entre 5, 2. No hay menor problema. Vamos a escribirlo. Vamos a escribir ahora otro, por ejemplo, con la notación de la casita, ¿no? La típica casita. Bueno, no sé si ustedes les digan así, pero una que ya está vieja, a mí me dijeron que se llamaba la casita, ¿no? Por ejemplo, 120 entre menos 60. ¿Sale? Es más, vamos a hacer este positivo y este negativo ahora. Entonces es menos 120 entre 60. El resultado va a ser negativo porque este es positivo y este negativo. Signos diferentes, resultado diferente. Signos diferentes, resultado negativo. ¿Sale? Y entonces aquí nos corresponde un 2, 0, 0, 0. Y entonces es menos 20. ¿Sale? Bien. Ahora, por ejemplo, hay otra forma de visualizar la división. ¿Y cuál es esa? Las fracciones son una división. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a poner menos 18 entre menos 6. Menos entre menos, signos iguales, resultado positivo. 18 entre 6, 3. ¿Sale? Y ya, eso es todo. Entonces, no es tan complicado, es cuestión de poner atención. ¿Sale? De eso se trata las operaciones con signos diferentes. Bien, hay algo que quiero mencionar y esto es que hemos estado trabajando con fracciones cuyo denominador es el mismo. ¿Por qué? Porque hay algo de lo que quiero hablar con ustedes que se llama mínimo común múltiplo, pero eso es tema de otra sesión. ¿Sale? Entonces, en el siguiente video hablaremos sobre mínimo común múltiplo, máximo común divisor y vamos a hablar sobre esta parte de acá, jerarquía operacional, algo que yo sé que causa un dolor de cabeza muy grande. ¿Sale? Entonces, bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado, sobre todo que te haya ayudado este video. Y si fue así, regálame una manita arriba. Igual si viste a Chupaca al fondo. Y espero de verdad que te sirva. Compártelo con alguien que necesite apoyo. Y nos vemos en la siguiente.